etiología justamente enfocada a la insuficiencia cardíaca. Más que todo vamos a decir insuficiencia cardíaca y shock también. Esto lo hemos alcanzado. El día viernes entonces terminamos la última parte de la neuropatía pequeñita y comenzamos con la parte de sangre. El día martes comenzamos sí o sí con las exposiciones. No hay exposiciones. Y el día viernes terminamos con lo que es sangre. Si nos queda tiempo, hacemos nuestro repaso. Si no hay tiempo, ahora a ver qué. Lo hacemos que sea nuestro repaso virtual ya con las dos secciones. Como es solamente decir cosas puntuales, no hay mucho que hacer ahí. Nos quedamos con la virtual. Igual lo grabo, pues, ¿no? Para que todos puedan tener acceso. Así son revisar algunas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Pues no se olviden que la próxima semana tiene su posición. Ya estarán en sus posiciones. No me echen ahí. Entonces, vamos a hacer un tema interesante que es insuficiencia cardíaca. Cuando la insuficiencia cardíaca, como dice ahí, es cuando nuestro corazón es insuficiente justamente de satisfacer las necesidades de nuestro cuerpo. La etiología más frecuente que nos lleva a insuficiencia cardíaca va a ser la parte de hipertensión isquémica, un infarto. Cuando el corazón se infarta y ya comienza a disfuncionar, obviamente comienza a tener un grado de que no comienza a satisfacer las necesidades del cuerpo. ¿Cómo se va a manifestar eso? Primeramente con disnea, con fatiga en la persona. Normalmente nuestros abuelitos hacían su actividades normales, caminaban, subían al segundo piso y progresivamente ya no pueden subir, se cansan. Y sacan un electrocardiograma, lo hacen y tienen insuficiencia cardíaca. Inclusive varios abuelitos puede ser que hayan tenido infartos y que no saben que hayan tenido infartos, se han infartado y ahí quedó, ¿no? Entonces al final se remueve el miocardio, ya entra en insuficiencia cardíaca y ahí queda. Muchas veces se saca el electrocardiograma y encuentran ondas Q, por ejemplo, Q profundo. Entonces el médico va a decir, ¿ustedes han tenido, ustedes han infartado alguna vez? No, nunca. ¿Nunca le había hecho? No, nunca. Y tienen un infarto. Todo eso puede llevar a lo que es insuficiencia cardíaca. Como dice, una bomba ineficiente que le va a llevar una serie de presentaciones clínicas. Como dice ahí, es un síndrome complejo. Va a ser varias cosas y va a interrelacionar con todos los otros órganos y al final lo puede llegar también a disfuncionar. Por ejemplo, el corazón puede llevar a una falla renal también consigo. Imagínense que comienza sin falla el corazón. No hay un buen volumen sistólico, no hay una buena fracción de eyección, cae la fracción de eyección. Ya no se mueve nuestro corazoncito. ¿Qué va a pasar? No va a haber un buen gasto al final de cuentas, no va a haber sangre en gran cantidad que llega a nuestros riñones y nuestros riñones van a sentir ese déficit de sangre. Y al final de cuentas, ¿qué vamos a hacer? Falla renal aguda. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un síndrome cardiorrenal. El corazón ya está fallando y justamente por ese bajo gasto, ¿quién está fallando después? Nuestros riñones. Una vez que comienza a fallar nuestro riñoncito, ¿qué va a pasar? Vamos a ya no morir del paciente, a ver retención hídrica. Aparte de eso, si ya no hay buen funcionamiento renal, ¿a qué nos va a llevar? A acidosis metabólica, ¿no? Porque no hay bicarbonato. Y esa acidosis metabólica global, ¿a qué nos va a llevar? A una hipoperfusión tisular, a un daño tisular. Y como se daña todo, ¿quién va a dañarse también? Se cierra el corazón, se daña nuestro hígado, comienza a haber plaquetopenia y progresivamente, ¿qué vamos a llegar? A una falla multiorgánica. Cuando llegamos a la falla multiorgánica, rápidamente progresamos a un shock, por ejemplo, un shock refractario que puede llevar a la muerte. ¿Cuál es nuestra intención como médicos? Justamente frenar este círculo vicioso de poder tratar. Entonces, ¿cómo se va a definir qué va a presentar el paciente con insuficiencia cardíaca? Se puede presentar con presiones elevadas de dinámica. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando no hay una buena, si faltaba el corazoncito, y no hay una buena volumen sistólico, ¿qué vamos a tener? Un gran volumen L sistólico. Pues si tenemos mayor volumen L sistólico, tenemos mayor presión hidrostática y estamos aumentando la presión de hielo. Por un lado, vas a tener gasto cardíaco reducido, ¿no? Si se infarta, vas a poder tener un buen gasto cardíaco, no, vas a tener gasto cardíaco reducido y presión de llenado alta. ¿Por qué? Porque se va a estancar la sangre. Si no puede estancarse, va a tener mayor presión.
¿Cómo se va a manifestar entonces la insuficiencia cardíaca? Con disney ahí, activa. Progresivamente ya no va a poder caminar, se va a agitar y progresivamente se va a deteriorar la capacidad funcional de la persona, más que todos los abuelitos, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Crepitantes. ¿Qué son los crepitantes? Estamos en fiesta, ¿no? ¿Qué son los crepitantes? Acuérdense, cuando nosotros vamos a hacer la computación para la parte de la tercera fase, vamos a sentir con estos toques en el pulmón, que entra y sale el aire, es murmullo vesicular. Pero los crepitantes son ruidos que son patológicos. ¿Cuándo van a aparecer? Cuando los alveolos se llenan de agua, de exudado, y como cuando entra el aire, ¿qué va a pasar? Va a romper como burbujitas ya. Así como burbujitas que se rompen internamente. Esos son los crepitantes. ¿Cómo se sienten los crepitantes? Clásicamente siempre han dicho. Cuando ustedes frotan su pelito, ¿alguien frota su pelito? Se siente como un cross, ¿no han visto? Así. Hacen entre los dedos. ¿Sienten? Sí. ¿Qué se siente? Tras. Ah, Sí. ¿cómo? Entonces, generalmente ese sonido que sienten van a escuchar en el pulmón del paciente, ¿no? Entonces son los crepitantes. Entonces, ¿por qué aparecen los crepitantes? Siempre han dicho que es secundario que aparece agua, ¿sí? Los alveolos, un agua. Es muy sencillo. ¿Y por qué aparece agua en los alveolos? El edema huevo. ¿No? Pues si yo voy, por ejemplo, ahorita me estoy infartando, me duele el pecho, me duele, lo típico de un infarto. Cuando un infarto, ¿no? Precordial, hipopresivo, ¿no? Irradiado generalmente la mandíbula, el cuello, a la mano izquierda, ¿no? El dedo superior izquierdo. Pero es cuando es un infarto típico de una persona. Y yo voy a decir que me duele el pecho, me duele depresivo, me irradia. Difícilmente una persona venía así con sintomatología. Y las personas que vienen con esa sintomatología muchas veces no tienen infarto. ¿Por qué? Porque como han leído, ¿cómo es el dolor de infarto? Es un dolor retroesternal tipo opresivo. Entonces, ¿cómo le duele? Me duele como que me aprieta. Claro, porque ha leído, que se le caso a pensar que soy electro, sale normal. A veces sí también la acierta, pero a veces también viene como gastritis, a veces vienen como dolores de hombro inespecíficos, a veces vienen como dolores en la espalda, ¿no? Como me acuerdo que a mi tío, me acuerdo que vino, que no podía abrir la llave de su casa, ¿no? Dice que no podía abrir, la puerta de su casa con la llave, no podía abrir, sentía como cansancio, como que le pesaban las dos manos, al fin está infartando. Hay múltiples formas de presentación. Ahora, que nosotros diagnosticamos a la primera el infarto, a veces es fácil, a veces es difícil tener comorbilidad, ¿no? ¿Dónde más se va a opacar los síntomas de un infarto, por ejemplo? Cuando tenemos diabetes e hipertensión, ¿no? Una persona diabética, ¿qué va a tener? Una neuropatía, ya no va a sentir lo mismo que una persona normal. Entonces ya no sienten de la misma forma, no van a tener dolores referidos medio raros, entonces es más difícil su diagnóstico, ¿no? Como les comentaba también, un paciente que tiene un infarto de cara inferior que parece que fuera una gastritis, viene como gastritis, dolor acá, o una pancreatitis que viene de su infarto. Entonces son las múltiples las formas de presentación. Yo mira, ya me dio mi infarto, voy al hospital y me auscultan crépitos. ¿Será una neumonía o será un edema pulmonar? Pues si es un viejito que tiene fiebre y le auscultan crépitos, ¿qué será? Una neumonía. Ambos, ¿qué hay? Ambos hay líquidos en los alveolos, ¿no? Un exudado en la parte infecciosa en la parte de la neumonía. En cambio, en la parte del edema de pulmón, justamente es agua, pues, ¿no? Que se ha extravasado justamente por la elevación de presión. Entonces, así vienen los pacientes, ¿no? Y la progresión del edema agudo del pulmón es rápida, ¿no? Entonces, viene un paciente, por ejemplo, de 60 años más o menos, vino con el precordia referido y enaguada por un IMST elevado en un anterior extenso, ¿no? Toda la parte del ventrículo izquierdo está infartándose. Llegó tranquilo, con dolor, lo trombolizaron, ¿no? La reperfundieron, y a la hora empezó a hacer tos, va a caer la saturación y expectoración erumbrosa, ¿no? ¿Cómo es erumbrosa? Dicen, ¿no? ¿Cómo será? ¿Alguna vez han utilizado oxigenada con sangre? ¿Alguna vez han hecho una herida y han hecho agua oxigenada? Sí. ¿Cómo sale? Como burbujas de color rojizo, ¿sí o no? Háganse igualito, pero escupen así. Idéntico, así como burbujitas y esputo, ¿no?
así idéntico como lo que han estado oxigenada, o si no, ahora van a su casa, agarran la mate, vas a sacar un poquito de sangre, y gotitas de echado oxígeno y comienza a hacer burbujas así de color rojo va a salir, idéntico, pero van a escupir eso, para que nunca se olvide. Y así van a presentar. ¿Qué van a hacer entonces en ese caso? ¿Qué será el paciente? Un edema agudo. Hay que poner el oxígeno, hay que tratar. Entonces, ¿qué vamos a tener también? Progresivamente, retención hídrica, una retención hídrica. ¿Por qué va a haber una retención hídrica? Porque el cuerpo, como hay un gasto cardíaco disminuido, ¿qué va a cesar el riñoncito? ¿Que hay sangre que no hay sangre? Que no hay sangre, ¿qué está pasando? Y cuando no hay sangre, ¿cómo responde el riñón? Retención de agua, se puede tener retención hídrica, comienza a retener agua en el cuerpo. A un inicio es buena la retención hídrica, ¿por qué? Porque al fin de cuentas, si me cae mi gasto cardíaco, cae en la parte del gasto cardíaco, la única forma que tengo que hacer es aumentar el retorno venoso, aumentar la cantidad de volemia para poder compensar. Entonces, a un inicio es bueno, ¿sí o no? Pero hay un feedback negativo en este caso, no, porque siempre va a estar el gasto cardíaco bajo. Y como siempre va a estar el gasto cardíaco bajo, siempre va a haber la información de que retenga líquidos. Y si retiene muchos líquidos, va a haber trabajo pleural, va a haber ascitis, va a haber edemas, va a haber más edema pulmonar. Entonces, al final, ¿qué termina siendo también? Mal. Primero puede ser bueno y después puede generar mayor daño. Lo interesante es mantenerle un equilibrio. Y cuando un paciente está en equilibrio, se dice que una insuficiencia cardíaca está compensada. Cuando ya comienza a tener una gran retención hídrica, caer la presión arterial, a volverse taquicárdico, más disnea, más insuficiencia respiratoria, decimos que una insuficiencia cardíaca está descompensada. ¿Y cuál es nuestra intención como médicos? Es compensar justamente ese paciente con insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Ya? Ahorita vamos a ver cómo nos compensamos, ¿no? Lo que dice acá en la parte de este gráfico, ¿no? Estamos un paciente que tiene 5 litros por minuto, que es el gasto normal. Si el paciente quiere correr, quiere hacer algún estrés, digamos, ¿no? Hay estímulo simpático, digamos, va a correr, comienza a aumentar su gasto cardíaco para poder compensar ese sobreestrés que pueda tener esa persona, ¿no? Cuando hoy día está contando a sus compañeros que casi le muerde un perro, todos perros, ¿no? Debe correr, ¿no? Después de tiempo, ¿verdad? ¿Qué más los perros hacen ahora? Casi ahí dicen, hoy día ya ni a venir, pero ¿qué va a pasar? Ya he corrido, ¿qué pasa? Rápidamente el corazón, como está funcional, va rápidamente a compensar ese exceso. Pero ¿qué pasa si yo me infarto? Al toque va a caer mi gasto cardíaco. Cae mi gasto cardíaco. Y después, con la retención hídrica inicial, recién pudo llevar a compensar el aporte que se llama, ¿no? Que el corazón vuelva a latir de forma normal, que el gasto cardíaco pueda ser normal y pueda llegar a la compensación. ¿Y cuándo me siento compensado? Cuando esté en 5 litros por minuto de gasto cardíaco. Llego ahí y estoy compensado, bonito. Pero ¿qué va a pasar? Este paciente está bonito, está feliz, está compensado. ¿Dónde? En el reposo, sentadito, echadito, está tranquilito. Pero si vienen 2 perros como a mí, ¿va a correr? ¿Qué? ¿Va a poder correr? No, antes que comience a correr, ¿qué vamos a necesitar? Mayor requerimiento para los músculos. ¿Va a poder compensar? No. ¿Qué va a tener a todo el paciente? Disnea y fatiga. ¿Por qué? Porque el corazón ya no es. Entonces, es por eso que el paciente está tranquilo, cuando el paciente está con insuficiencia cardíaca, no tiene que hacer mucho esfuerzo, está tranquilo. ¿Por qué? Porque al final, si yo llego a un estado de estrés donde necesito más cantidad de reserva cardíaca, el corazón no va a responder. Pero en reposo, tranquilo, va a estar feliz. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos avanzando. Entonces, ¿qué vamos a tener inicialmente? Como ya he faltado mi corazoncito y estamos en insuficiencia cardíaca, comenzamos a tener ¿qué? Bajo gasto cardíaco. Y si tengo bajo gasto cardíaco, tengo, al final de cuentas, baja cantidad de sangre que vaya al riñón. El riñón va a pensar que no hay sangre, ¿no? Que hay baja volemia. Entonces, ¿qué va a hacer? Retención hídrica. Y la retención hídrica, ¿qué vamos a llevar al final de cuentas? Que haya mayor cantidad de sangre. Al final, ¿dónde va a llegar mayor cantidad de sangre? A la aurícula derecha. Y si llega mayor cantidad de sangre a la aurícula derecha, ¿cómo está la presión de la aurícula derecha? Poco a poco se va a ir elevando. Poco a poco se va a ir elevando la presión de la aurícula. ¿Con qué intención aumenta la presión de la aurícula derecha? Porque es la precarga. ¿No? Y si yo tengo mayor precarga, por la ley de Frank Stanley, ¿qué dice normalmente? Más a más bombeo, precarga, más bombeo. Pero en este caso va a bombear más.
¿Por qué? Porque el corazón está insuficiente. Entonces, a pérdida de cuenta, poco a poco, aumentándose más presión, más presión, más presión, más presión. Entonces, si aumento yo más presión, mayor cantidad en la aurícula izquierda, más presión en la aurícula derecha, que diga, ¿qué va a pasar? Se va a distender las fibras auriculares. ¿Qué se va a liberar ahí? El péptido natriurético. Que al final, ¿qué va a generar? Eliminación de toda esta presión hidrostática por la orina, sino que comencemos a orinar más. Pero para yo orinar más, ¿qué tengo que tener? Un buen flujo urinario, una buena cantidad de gasto cardíaco que vaya por mi riñoncito. Pero con mi corazón infartado, ¿llegaré a ese nivel óptimo para generar esa diuresis? No. Y como no llego, no orino. Y si no orino, más tengo líquidos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el paciente se va a hinchar. ¿Qué va a pasar con el corazón? Se va a distender. Y si más se sobredistiende, ¿qué va a pasar? El corazón se va a debilitar. Y a medida que vamos aumentando presiones, el corazón va fracasando más y más, hasta llegar a la muerte del paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Parar esta progresión. ¿Y cómo pararíamos esta progresión? Que el corazón tenga más fuerza, ¿sí? Entonces tengo que darle un fármaco que aumente la fuerza del corazón. Entonces vamos a ver qué fármaco vamos a dar. Si no, va a seguir la progresión y se va a ir a la muerte del paciente. Como dice, ¿no? Insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? El cuerpo va a sentir que le falta volemia porque no hay un buen gasto cardíaco. ¿Qué digo? Retengamos agua, más retención hídrica, más presión del sistema sistémico, y al final de cuentas, ¿qué nos va a llevar? A la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Fácil, sigamos avanzando. Entonces, como dice acá, ¿no? Vamos aumentando la presión en la aurícula derecha, con intención de algún día compensar, pero no vamos a llegar al nivel crítico para que haga una buena diuresis. Entonces, como hemos dicho, progresivamente se va a ir debilitando la función cardíaca. Entonces, a medida que se debilita más, ¿no? Tenemos un círculo vicioso, un feedback positivo. Más se debilita, menos gasto, y al final de cuentas va a tener más retención hídrica, Y a pesar que se llama de que tenemos mayor compensación autonómica, ¿no? ¿Y cuál es la compensación autonómica por el sistema autonómico? ¿Cuál debería ser la compensación? ¿Cómo ustedes harían que el corazón tenga más fuerza? ¿Se activaría el simpático o el parasimpático? Simpático. El simpático, ¿qué va a generar? Totalmente mayor frecuencia cardíaca. Mayor frecuencia cardíaca. Comienzo a tener un poquito de taquicardia. Es por eso que el paciente con insuficiencia cardíaca bastante veces tiene taquicardia. Inclusive llega a tener una fibrilación auricular, porque como se distiende tanto la aurícula derecha, se estira la aurícula derecha, ahí está el nodo sinusal, sino como se distiende tanto, se altera su morfología y tiene fibrilación auricular terrible, ¿no? Entonces, al final, vamos a tener mayor cantidad de presión en la aurícula derecha y eso nos va a llevar progresivamente a que el corazón fracase. La compensación autonómica, ¿cuál vendría a ser? Las partes simpáticas. Comenzamos a tener mayor frecuencia cardíaca. Y esa mayor frecuencia cardíaca, tenemos más tiempo diastólico, menos tiempo diastólico. Menos tiempo diastólico. Si hay menos tiempo diastólico, va a generar que menos se llene el corazón, menos, al final, volumen sistólico, y al final estamos haciendo lo mismo, estamos descompensando más al paciente. Ahora, imagínense, ¿qué se va a liberar? El sistema simpático. ¿Y el sistema simpático qué hace? ¿Vasoconstricción, vasodilatación? Vasoconstricción. ¿Quién va a hacer vasoconstricción? Todos los vasos. Si acá tengo mis venas que están dilatadas acá, porque estamos con sobrecarga hídrica, ¿qué va a generar mi sistema simpático? Vasoconstricción. De ser así, mis venas, ¿cómo se van a volver? Así, chiquititas. ¿Dónde se va a ir la sangre entonces? Nuevamente se va a regresar. Y si regresa, ¿qué va a generar? Más presión, más débil el corazón, y hacemos un círculo vicioso que le va a dar a la muerte. Entonces, de alguna manera tenemos que parar este cuadro. ¿Cómo vamos a parar? Ahí vamos a mirar. Sigamos avanzando. ¿Cómo lo paramos entonces? Si la fuerza muscular está disminuida, si falta una parte del corazón, tengo que mejorar la fuerza de contracción. ¿Y cómo yo mejoro la fuerza de contracción? Por ejemplo, un fármaco, que es la digoxina, que es un digital. Le doy este fármaco que va a generar mayor fuerza de contracción. Y si yo hay mayor fuerza de contracción, voy a comenzar a pasar el nivel crítico. ¿Qué quiere el nivel crítico? 5 litros por minuto. ¿Qué quiere decir? Ya comienza a tener un buen gasto cardíaco. Y si ya comienza a tener un buen gasto cardíaco,
¿Quién va a ser feliz? El riñón. Y ya comenzamos a tener un buen gasto cardíaco, a fin de cuentas, ¿qué vamos a hacer con el riñón? Que comience a orinar. Antes no podía orinar mucho porque estábamos en bajo gasto. En cambio acá sí ya puedo orinar. Ya comienzo a poder perder líquidos por el riñón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ya llegué a un buen nivel de funcionamiento cardíaco, ahí sí recién que le doy ahora algo para eliminar el agua. ¿Y qué le doy entonces para eso? Furosemida. ¿Qué tengo que verificar cuando doy furosemida? Los niveles de... La otra vez, por ejemplo, en un paciente con infarto de miocardio, hizo rápidamente daño de pulmón, algo que se dio furosemida en infusión. En infusión, no igual, en infusión. Eso van a ver cuando haga terapéutica técnica aplicable, voy a decir rápido. Pero a fin de cuentas, ya, te da infusión, comenzó a orinar cualquier cantidad. Y después comienza a hacer fibrilación auricular. Un fármaco, fibrilación auricular, respuesta ventricular alta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sácale un AGA, sacamos el AGA, 1.5 de potasio. Así, de Juan se bajó totalmente. ¿Por qué? Porque orinó 2 litros de orina. Entonces rápidamente cayó el potasio. Al final, ¿en qué termina? Una fibrilación auricular. ¿Y una fibrilación auricular cómo está? Está así en la aurícula. ¿Podrá compensar las presiones arteriales? No. Peor, ¿no? En peores casos. Hay que tener cuidado. Si usan furosemida, aquí tienen que venir siempre. Ahora, esta fuerza de contracción se puede dar la digoxina, pero también hay otros fármacos que se pueden usar de forma licuada. Lo que nosotros usamos en el hospital es la glutamina, ¿no? Usamos infusión de glutamina para mantener mayor fuerza de contracción, y lo que buscamos es justamente que recuperemos el gasto cardíaco. Otro que podemos dar, inclusive en pacientes que son posoperados cardíacos, usamos lo que es el levosimendan, ¿no? Pero tiene un tiempo que tiene que impregnarse de oximenagia 24 horas, sin comienza a hacer efecto. Entonces, hago alguno para poder usar rápidamente es la dobutamina, ¿no? Les digo sin dobutamina, ¿ya? Entonces, después que hemos agarrado, que tengamos buen gasto cardíaco y que ya hemos eliminado, que se llaman puestos diuréticos para eliminar el agua y demás, podemos también ayudarlo con qué? Con vasodilatadores. Hemos dicho que tenemos un estímulo simpático, así que está activo, el estímulo simpático. Nos conviene no mucho, entonces, ¿qué vamos a usar? Vasodilatadores. ¿Qué usamos ahí? La nitroglicerina. ¿Y esta nitroglicerina qué vamos a generar? Vasodilatación. Y esa vasodilatación, ¿qué vamos a hacer? Si estaba así el vaso por el estímulo simpático, ¿cómo está ahora? Grande. Y si grandes mis venas acá en toda la parte de los vasos, ¿qué va a pasar con la presión de la aurícula? ¿Va a bajar? Va a bajar. Y si baja, lo mejor es el cuadro de distensión del corazón, de una manera que disminuye también los edemas y toda esa parte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? También va a mejorar la poscarga, disminuye la poscarga. ¿Y cómo va a disminuir la poscarga? ¿Cómo estaban los capilares? En vasoconstricción, sobre el estímulo simpático. Si yo doy la nitroglicerina que hace vasodilatación, lo que va a generar es aumento o disminución de la resistencia vascular sistémica. Disminución. Y si disminuye la resistencia vascular sistémica, la presión ¿cómo va a estar? ¿Alta o baja? Baja. Imagínense que un paciente viejito, normalmente, tenga una presión de 160 a 100 de presión. Y el corazón, para poder bombear, tiene que vencer 160 de presión, ¿no? Y está infartado el corazón. Alto trabajo, así, ¿no? Lo que pasa es que se viene y la presión de abajo a 130-80. He bajado la presión y al bajar la presión he disminuido el trabajo del corazón. ¿Me conviene o me conviene? Sí, porque el corazón trabaja más aliviadamente. Por un lado, disminuye la precarga que está aumentada con la depresión hídrica, y por otro lado, disminuye la postcarga, disminuye la presión de la resistencia vascular sistémica para que el corazón trabaje más aliviadamente. Y el corazón está feliz, ¿no? Queremos que el corazón esté feliz. Y por último, ¿qué tenemos en la dieta, no? Obviamente a largo plazo, menos cantidad de sal y agua, ¿no? Más que toda la sal, ¿no? Me parece que la sal jala agua y no vamos a tener más retención hídrica. No sé cómo una vez cuando estaba con los compañeros también, tenía una abuelita en el quinto piso, ¿no? Y nadie, porque estaba con una SC, ¿no? Cardíaca congestiva, y le pusimos furosemida en infusión, y no salía a ver el cuadro, seguía con el ProBNP alto. ¿Qué es el ProBNP? Péptido natriúrtico auricular, ¿no? Como hay sobredistensión de la aurícula, hay mayor liberación de ProBNP,
Entonces es un biomarcador de insuficiencia cardíaca que vamos a mirar. El ProBNP alto, pero ¿con qué? Si le restringen los líquidos, ya no toma muchos líquidos, nutrición no le da muchos líquidos, no le pone mucha agua, ¿por qué sigue teniendo esa cantidad de compensación? No debería ser, pues. Hasta que un día pues yo me quedo ahí mirando y veo pues, que viene su familiar, ¿no? Ahora, tómate traído. Gracias. Su droga cesada, su Coca-Cola. Entonces, ¿qué ha pasado? Gran cantidad de proteínas. Todo lo que se hacía, que se botaba con el diurético, venía el familiar y le daba agua. Y la descompensaba. No se puede compensar eso. Tengo que decir, por favor, no, pero ¿cómo la van a dejar así? Tiene que tomar agua, está pidiendo agua. Está bien, es cierto, imagínense ustedes ser familiares de un paciente así. Te va a pedir mamá agua, quiero agua, dame agua. Entonces, ¿cómo van a actuar ustedes? ¿Le van a dar o no le van a dar? Entonces, al fin de cuentas, con el dolor del corazón hay que darle mucho, pues no que darle lo normal, un poquito, ¿no? Pero también tu mamá te va a pedir eso, tu papá, entonces es difícil manejar esta situación. Y nosotros, capaz que somos médicos, vamos a capaz comprenderlo, pero una persona que no es médico usted va a decir que ustedes son los malos, que están haciendo que se llama morir, decía mi mamá, ustedes lo están matando, así lo van a decir, ¿no? Porque la señora va a decir, estos no son los malos, no quieren darme agua, pero no entienden todo lo que es la parte psicológica, y al final, hacer un bien, y lo quieren hacer un bien, están haciendo un mal, porque si no lo puede llevar a la muerte. ¿Ya? ¿Hasta ahí está comprendida esta parte? Si no, sigamos avanzando. Entonces vamos a ir viendo lo que es insuficiencia cardíaca retrógrada, todos los síntomas, ¿no? Al final vamos a ver lo que es el gasto cardíaco. Si el paciente ya tiene un gasto cardíaco bajo, como dice, va a haber acumulación de sangre en los ventrículos o ambos ventrículos. Se acumula la sangre. Como no inyecta muy bien, va a haber acumulación de líquido. Y si acumula líquido, por ejemplo, en el lado izquierdo, ¿dónde aumenta la presión? En la aurícula. En la aurícula, en los vasos pulmonares, que al final, en la circulación pulmonar, es de agua. De forma retrógrada, hacia atrás, ¿no? ¿Qué más también tenemos? Aporte arterial inadecuado, ¿no? ¿Qué aporte arterial inadecuado? ¿Cómo vamos a sentir? Bajo gasto, ¿no? Aquí después tenemos menor transfusión renal. Si hay menos transfusión renal, menor gasto de filtración glomerular, como hemos estudiado. Al final, ¿qué nos va a llevar? A retención de agua y sodio. ¿Y eso qué nos va a llevar? Formación de edema. Nos paramos, ¿no? Edema de un lado pulmonar, edema que tenemos al otro lado, lo que es sistémico. Acuérdense que la formación de edema sistémico es mucho más lenta que el edema pulmonar. El edema pulmonar te da en una hora ya te pone edema pulmonar. En cambio, el edema de insuficiencia cardíaca a nivel periférico va a demorar más tiempo. Sigamos bien. Insuficiencia cardíaca retrógrada, o sea, hacia atrás. Si no, no puede eliminar bien, ya mi corazón es infartado, no se contrae bien, va a tener mayor presiones en el ventrículo izquierdo, mayor presión en la aurícula izquierda. Entonces va a haber mayor presión de ñao pulmonar, mayor presión capilar pulmonar, más de 28 minutos de mercurio. Al final, ¿qué vamos a tener? Edema pulmonar. Y eso nos va a llevar a una disnea. Si bien es cierto, un edema agudo de pulmón se puede manifestar floridamente con esputo agumbroso, pero también en pacientes que son crónicos no le va a llevar a un esputo agumbroso, simplemente a una disnea. A una disnea. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, ventrículo derecho. ¿Qué va a pasar si el ventrículo derecho forma retrógrada? Si acá está nuestro corazoncito, sin parte del corazón derecho, ¿qué va a pasar? No va a poder bombear. ¿Dónde se va a acumular la sangre? En el ventrículo derecho. Si se acumula en el ventrículo derecho, ¿dónde aumenta la presión? En la aurícula izquierda. En la aurícula derecha, que sí. Y la aurícula derecha, ¿dónde aumenta la presión? En la vena cava superior y en la vena cava inferior. En la vena cava superior, cuando tiene mayor presión, ¿cómo se va a identificar eso? Con una infiltración yugular, no va a tener que la vena yugular externa va a estar hinchada, porque va a ser reflejo de dónde, de nuestra aurícula derecha. Y para abajo, ¿qué tenemos acá abajito? El hígado. Y si el hígado tiene mayor presión, se va a congestionar el hígado. Y si congestiona el hígado, ¿qué nos va a llevar? A un hepatomegalia que va a crecer nuestro hígado. Y para abajo, ¿qué tenemos? La víscera, no todo lo que es la parte abdominal, la citis. Al ladito de los que diríamos por la frente tenemos los pulmones con la pleura. Si hay mayor presión hidrostática, nos va a llevar a un derrame. ¿Estamos claritos? Listo. Sigamos avanzando. Entonces, voy a sacar formación de edema de insuficiencia cardíaca dura no es rápido. Va a demorar, va a tener tiempo. Vamos a ver que
va a ser progresivamente, ¿no? Acá dice, ¿no? A medida que cae la presión arterial, nuestra presión en capilar funcional es 17 milímetros de mercurio, hemos estudiado, ¿no? Pero cuando cae la presión sistémica también cae la presión hidrostática a nivel capilar, a 13. Entonces prácticamente no se va a formar rápidamente el edema. En cambio, en la parte pulmonar, el 7 de presión capilar pulmonar, ¿cuánto se elevaba? Hasta 28 rápidamente. En cambio acá cae inclusive la presión capilar por 18. ¿Por qué entonces se va a llevar a la formación de líquidos a nivel de la periferia, a nivel de los pies, de las manos, por una retención hídrica progresiva, justamente por la falla renal que estamos puede tener, o simplemente porque se va a activar quién? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, mayor cantidad de secreción de lo que es la ADH, si hay más secreción de ADH, mayor presión de líquidos, y también el estímulo simpático que hemos estado viendo. Al final nos va a llevar a tener más edema. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos avanzando. Entonces, ¿cuál es el biomarcador de insuficiencia cardíaca? Que siempre es una pregunta y siempre tiene que saber. El vértigo natriurético auricular. ¿Qué nos va a producir este vértigo natriurético auricular? Natriuresis, que eliminemos justamente el sodio, junto con el agua. Justamente porque tenemos trastorno de distensión de la aurícula derecha. Luego, como el ProBNP, y siempre es el biomarcador de insuficiencia cardíaca. No se olvide. ¿Cuál es el biomarcador de daño miocárdico? Troponina T, troponina I y CPKM. Hay otras más, bueno, cuando hagan cardiología van a dar otras cosas más van a mirar ahí, el CPK total, entonces, inclusive el TGO-TGP que está incluido ahí. Hay varias enzimas que las van a incluir. Pero la que en la práctica clínica, ¿cuál es la que se van a mirar? La troponina I o T y CPK, el tinfosoquina, eso dice también su libro, ¿no? Al final, que cuando van a estudiar la parte ya que en cardiología encima, van a ver que más encima que se van a estudiar. Pero que sepan eso bien, ahora somos contentos y felices porque para toda la vida lo sabemos. ¿Ya? Acuérdense, péptido natriurético como biomarcador de insuficiencia cardíaca. Este grafiquito es interesante para mirar la reserva cardíaca, ¿no? Acá tenemos un paciente normal. Cuando el paciente necesita prácticamente está haciendo un ejercicio fuera de lo normal, va a correr, no sé, va a ponerse a pelear o cualquier tipo de estrés que va a ser sometido, obviamente el gasto cardíaco puede rápidamente aumentar y puede tener una buena reserva cardíaca, hasta 400 veces más. El deportista peor, bueno, va a tener mejor reserva cardíaca porque hace 80 mil. Pero el problema es cuando tiene una trombosis coronaria importante. Trombosis coronaria importante, ¿qué vendría a ser? Un infarto. Un infarto. Y un infarto, miren, a la justa llega a lo normal. A la justa llega a lo normal. A medida que comienza a tener cualquier estímulo que lo vaya a tener mayor estrés, que necesite mayor cantidad de sangre en el cuerpo, entonces va a verse descompensado. ¿Y cómo se ve la descompensación? Justamente con la aparición de la disnea de esfuerzo. Hace un pequeño esfuerzo, disnea. Y también la aparición de una disnea paroxística nocturna. ¿Qué es la disnea paroxística nocturna? Que en las noches el paciente va a empezar a tener así sensación que le falta el aire. ¿Y por qué será? Acuérdense, durante el día, ¿cómo está el paciente capaz? Está caminando, pero en la noche, ¿qué hace? Se va a recostar en su cama, ¿cierto? Y si cuando se recuesta en la cama, va a estar parado, va a estar echado. Y ya no va a estar sentado, va a estar echado. Y cuando se echa cuando estoy parado yo ahorita, ¿dónde está toda mi sangre? Acá abajo, ¿sí? Está generando mis varices, ¿sí? Entonces, cuando yo lo he echado, toda la sangre va a regresar a la parte central. ¿Y quién va a aumentar? La presión en la aurícula derecha. Si aumenta la presión en la aurícula derecha, va a haber mayor presión de edema. ¿Qué va a generar? Edema pulmonar. ¿Qué va a llevar edema pulmonar? A una disnea por las noches. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están comprendiendo esa parte? Sí, ¿no? Aparte de eso, que en la noche también puede tomar agua, va a estar echado, aumenta las presiones. Por eso, todo eso va a llevar a una disnea también. Pero aparte de ello, vamos a tener síntomas, ¿no? Como dice, signos y síntomas típicos, ¿no? ¿Qué es un síntoma? ¿Qué es un signo?
acuerdo? Si no, es lo que nosotros vamos a mirar. El síntoma es lo que el paciente va a referir. ¿Para qué va a referir? Dice que camina, me comienzo a agitar. En la noche no puedo que sea respirar, que con tos, en la noche con mucha tos. Tengo que estar sentado para poder respirar. Sé que ya no tengo fuerza, no me quiero caer nomás. Acuérdense, ¿por qué esa fragilidad de vida? Ya no tiene fuerza en los músculos, ¿sí? ¿Por qué no tiene fuerza en los músculos? Porque no hay un buen gasto cardíaco, los músculos necesitan buena cantidad de sangre para poder funcionar, y si no hay buena cantidad de sangre, no hay buen gasto cardíaco, vamos a tener una fragilidad, disminución de toda la parte muscular, una síndrome conjuntivo que puede existir, no hay un buen aporte sanguíneo ni nutrientes. Síntomas: infiltración yugular, la vena yugular esta no se comienza a poner distendida, reflujo hepatoyugular. ¿Qué es el reflujo hepatoyugular? Nosotros, como hemos dicho que tiene el paciente hepatomegalia, ¿sí? ¿Por qué tiene hepatomegalia? Porque se ha congestionado el hígado con tanta cantidad de presión que tiene la aurícula derecha, ¿no? Que va a hacer ahí. Entonces, si yo aprieto mi hígado, ¿qué va a pasar? ¿Dónde se va a ir la presión? A la aurícula derecha. ¿Y la aurícula derecha dónde se va a ir la presión? Hacia la parte de vena cava superior. ¿Y quién sale de ahí? La vena yugular externa. Entonces, vamos a tener, aprieto acá y se comienza a llenar acá. El flujo hepatoyugular. Entonces, como dice, síntomas menos típicos: tos nocturnas, sibilancias, pérdida de peso. Acá en los adultos hay que tener cuidado. Puede ser insuficiencia cardíaca, porque también puede ser un cáncer, ¿no? El paciente comienza a disminuir rápidamente el peso, algo que capaz está teniendo en casa, hay que investigar, o capaz está haciendo inclusive un desarrollo para neoplasia, ¿no? Mareo, síncope, ¿no? Síncope, se desmaya el paciente. Puede ser que tenga un bloqueo auricular, puede ser que tenga, que esté usando algún fármaco que lo lleve a síncope, puede ser que que sea una pequeña convulsión, o puede ser inclusive que tenga una tumoración cerebral, ¿no? Que ya llegó a síncope, ¿no? Ayer justamente me ha dado mucha tristeza una señora de 60 años que llegó al hospital, simplemente ha ido porque le dio un síncope. Nada más, se estaba en su casa, dice, bañándose, se ha caído. Se recuperó y le llevaron al hospital. Le hacemos la tomografía y una tumoración cerebral gigante en toda la hemisferio izquierda. Grande, que probablemente sea un glioblastoma de alto grado, y al final de cuentas es una tumoración maligna, ¿no? Y de rápida progresión y mal pronóstico, no es superable. Entonces decía la familia, eso no sabe que es probablemente algo que no va a ser recuperable, al contrario, va a seguir y al final va a fallecer la señora, ¿no? ¿Qué les podemos dar? Radioterapia para bajar el edema, pero bueno, si han tenido un 5, ¿no? Entonces tengan cuidado, esos 5 periodos raros que se hacen, puede ser de origen neurológico, puede ser de origen cardiogénico. ¿Cómo puede dar un 5 de origen cardiogénico? Lo que han estudiado ustedes, ¿no? El de Stop Adams baja la cantidad de frecuencia cardíaca, ¿no? Y puede llegar a que sea un gasto cardíaco bien mínimo, que no se van a desmayar, puede ser de origen cardiogénico. Y también de un síncope de origen neurológico, una crisis epiléptica, que ustedes capaz no saben que son epilépticos, pueden tener, puede ser que se caiga con un síncope, entonces, o una tumoración. Entonces, siempre por eso hay que investigarnos cuando tenemos ese tipo de cosas. Síndrome específico, aumento de peso. ¿Por qué aumentaría de peso? Al revés, por retención hídrica, pues, ¿no? Como está reteniendo agua, pues puede aumentar de peso, no porque está gordito, sino porque está llenándose de agua, ¿no? El pacientito, por ejemplo. Sigamos avanzando. Y eso ya que para que lo lean con paciencia y tranquilidad. Entonces, el diagnóstico, como hemos visto, es fácil, ¿no? Fácil es que nosotros vemos en la sintomatología clásica, pues, va a ser fácil. Pero al paciente no se les va a venir jamás así tan sólidamente. Pocas veces van a venir así los pacientes. ¿De qué van a venir generalmente los pacientes? Van a tener infarto, tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen fibrosis, y por de cachito tienen cirrosis hepática. Entonces, ¿a quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Quién fue primero? ¿Quién llevó la descompensación? Puede ser la cirrosis, puede ser la otra, puede ser la cirrosis. ¿Por qué tiene el edema? ¿Por la insuficiencia cardíaca o por la cirrosis? ¿Por la hipoalbuminemia? ¿Por qué tiene problema de una neumonía? ¿Será que la neumonía primero ha sido o será que primero ha hecho edema agudo de pulmón y sí infectó el edema agudo de pulmón y después la neumonía? Entonces, compensar esas cosas, porque tiene fibrosis, no más propensión a que pueda hacer problemas respiratorios. Pues entonces la disnea es por la fibrosis, no con insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué le damos? ¿Diuréticos? Le damos salbutamol, le damos taquicardia, le empeoramos la insuficiencia cardíaca. Entonces, al final de cuentas, se dan cuenta que si tenemos más patologías, hay más cosas en qué pensar.
le damos una cosa, pero complicamos la otra, y al final pues, se mueren los pacientes viejitos, ¿no? Los adultos mayores tienen full cantidad de patologías, fallo renal, cirrosis, insuficiencias cardíacas, infartos, diabetes, un millón de cosas. Igualito, ¿no? Cuando vemos la diabetes, viene un paciente con acidosis metabólica, ¿no? pH 7.1, bicarbonato en 10, ¿no? CO2 en 22, ¿no? Está haciendo una acidosis respiratoria por compensación respiratoria. ¿Qué fue primero? ¿Fue el primero que se llama una descompensación de diabetes, una situación diabética? ¿O el primero la falla renal que se llevó en la acidosis? ¿O el primero la insuficiencia cardíaca que llevó una falla renal y después se ha hecho por estrés ha hecho la hiperglicemia y por eso ha hecho que sean una situación sobreelevada? Entonces, todas esas cosas van a ver cuando ustedes estén haciendo medicina interna. Es interesante analizar, ¿no? Todos los caminos. Pues digo, como broma, ¿no? ¿Cuál fue el primer huevo de la gallina? Porque al final de cuentas, tenemos que investigar cuál fue lo que realizó toda la descompensación. Y a veces las descompensaciones no las podemos compensar, y cuando no podemos compensar llega la falla multiorgánica de la muerte del paciente. Un paciente joven puede resistir, pero un paciente mayorcito de 85, 90 años no va a resistir. Pues, ¿no? En ese momento de tratar de compensar va a fallecer, ¿no? Entonces los pronósticos son malos, ¿no? Entonces también vemos acá un concepto que tienen que tener en cuenta, que no entra en el examen, sí, pero más que todo viendo la parte de la alteración de inyección. Entonces, acá ¿qué tenemos? Dice, un criterio analítico para lo que es insuficiencia cardíaca, pero hay una clasificación interesante, ¿no? Dice acá, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección moderadamente reducida, y insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Qué es fácil? No sé por qué es fácil. Primero, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Si es una fracción de eyección reducida, ¿se mueve o no se mueve el ventrículo? No se mueve. Si no se mueve, ¿cómo está la fracción de eyección? Baja, menos de 40. ¿Quién nos puede dar eso al toque nomás? Un infarto. Un infarto, ¿se va a mover el ventrículo? No. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La sístole o la diástole? La sístole. Ya. Siguiente, ya está, suficiente con esto. Moderadamente reducida. Puede ser que sea un problema de infarto, puede ser que tengamos una hipertrofia de la izquierda, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo está la presión de eyección? De 40 a 49, casi normal. Casi normal está la presión de eyección. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya no es mucho el problema la función sistólica, ¿sí o no? Porque se está moviendo bien el corazón, ¿sí o no? ¿Qué está mal? ¿De qué dependía el gasto cardíaco? La frecuencia respiratoria y el volumen sistólico. Acá el volumen sistólico está bajo, ¿por qué? Porque tengo una FEBI baja, no se mueve el corazón. Pero acá el volumen sistólico está bajo, ¿por qué? Porque la cavidad del corazón es chiquita. ¿Y por qué es chiquita? Porque tengo una hipertrofia ventricular. ¿Qué quiere decir? Ha crecido tanto mi corazón, que así era mi corazón, pero como ha crecido tanto y se ha engrosado tanto, solamente sí tiene cavidad. Entonces, la fracción de eyección está bien, pero bota alta cantidad de líquido en cada contracción. ¿Cómo está el volumen sistólico? Pero tiene una buena fracción de eyección, ¿no? Se mueve bien. Pero ¿cómo está la cavidad? Chiquitita. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Sistólico o diastólico? Diastólico. Porque ¿dónde se llena el corazón? En la diástole. ¿Tiene buen llenado? No. Tiene muy baja cantidad de llenado. ¿Cómo vendría a tener una disfunción diastólica? ¿Quién tendrá este problema? Los pacientes hipertensos. Si yo tengo un paciente hipertenso que maneja 160, 200 de presión, ¿no? ¿Qué va a hacer el miocardio en compensación para poder vencer esa presión? Se ve engrosado, grueso, así como los fisicoculturistas gruesos, hipertrofia. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la cavidad del corazón? ¿Chiquita o grande? Chiquita. ¿Tendrá un buen volumen sistólico o bajo volumen sistólico? Bajo. Sería hablando del 70, ¿no? Y no vamos a hablar de 45, 40 mililitros de volumen sistólico. Entonces, el gasto cardíaco ha caído por una fracción de eyección disminuida o por un volumen sistólico bajo. Volumen sistólico bajo. Igualito pasa en este caso. Fracción de eyección mayor al 50%, es decir, prácticamente 60%, lo normal, está normal. Pero ¿cómo está el huequito de la cavidad? Chiquitito. Es que tenemos una disfunción diastólica. Acá tenemos una disfunción sistólica y acá tenemos una disfunción diastólica. ¿Estamos de acuerdo?
¿Se van a olvidar? Entonces, ¿cuál será nuestro biomarcador para decir que estamos en una insuficiencia cardíaca? El perfil natriúrico. Si es un perfil natriúrico elevado a insuficiencia cardíaca. Ya con el ecocardio, una buena fracción de eyección, y en el informe dice disfunción diastólica, ya sabemos que es insuficiencia cardíaca de forma diastólica, una fracción de eyección preservada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está comprendido? ¿Se van a equivocar? Muy bien. Sigamos adelante. Esto sí va a venir en examen, ¿no? Esta clase funciona siempre. Acuérdense. ¿Qué quiere decir? Después que el paciente ya tenemos aquí la insuficiencia cardíaca, él en esta parte tiene que también diagnosticar su clase funcional. 4 clases funcionales. Comenzamos con la primera clase. Primero, clase 1. Ausencia de disnea y fatiga con la actividad física habitual. ¿Qué quiere decir? El paciente tenemos diagnóstico que tiene insuficiencia cardíaca, una fracción de eyección preservada, tiene una fracción de eyección del 60%, está normal, hace sus actividades con normalidad. Clase 1. Después, clase 2. A medida que pasa el tiempo, el paciente subía al segundo piso normal. Ahora, cuando sube al piso, ya se comienza a cansar, tiene disnea. Ya comenzó la clase 2. ¿Por qué? Disnea y fatiga con la actividad física habitual. Él subía normal las escaleras. Ahora, cuando sube, se cansa. Ya está. Actividad. Clase 2. Disnea con actividad física. Clase 3. Ahora el paciente pasó 2 años más. Ahora está subiendo a las escaleras y se para a la mitad de las escaleras porque no puede respirar más. Tiene que tomar aire y después continúa subiendo. ¿Qué quiere decir? Disnea y fatiga con actividad menor a lo habitual. A la mitad de las escaleras ya se puede. Un descansito, y otro poquito más, descansito, y otro poquito más, descansito. ¿Ya? ¿Qué más? Y la 4 planes de hacer, disnea en reposo. En su cama, en su casa. ¿Quién nos acordamos de acá? El señor de la ballena, ¿han visto? ¿Han visto? Está en su cama con oxígeno, está en el reposo y está en la clase funcional. Wow, o sea, prácticamente está una disnea en el reposo. Obviamente, en la mayor clase funcional, peor pronóstico, ¿no? Pero al final se murió, pues, se levantó, su último aliento. Sigamos avanzando. Exámenes complementarios. ¿Qué pediría entonces un paciente con insuficiencia cardíaca? Vamos a pedir un EKG, pues, ¿no? A ver, capaz está muy infartado, pues, una Q profunda, capaz encontramos hipertrofias ventriculares, ¿no? Capaz un tremendo, digamos, hipertrofia ventricular. El eje cardiaco está desviado, derecha y izquierda, de acuerdo a la deformación que tenga. Radiografía de tórax. ¿Para qué se radiografía de tórax? Para mirar justamente esa congestión pulmonar, ese edema agudo de pulmón. Acá tenemos una radiografía de edema agudo de pulmón clásico, ¿no? Acá está nuestro corazón, seguramente hay una cardiomegalia grande en nuestro corazoncito y hay esa cefalización, ¿han visto? Raya, son las vasculaturas. ¿Por qué es la vasculatura? Porque como hay alta presión, se grafica que se llama los vasos, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a mirar eso bien bonito? Cuando hagamos la próxima fase respiratoria. Vamos a ver bien tomografía pulmonar y radiografía pulmonar. Pero no es normal, ¿no? ¿Cómo es lo normal? Acá muestra su silueta, ¿no? Muestra acá su corazoncito, acá negrito, ¿no? Mejor lo miramos, ¿no? ¿Cómo es lo normal? 9 segundos, me va a poner. ¿Se dan cuenta cómo es? Acá está su corazoncito, lado izquierdo, lado derecho que diga, lado izquierdo. Acá está que se llama el seno posterior diafragmático izquierdo, el derecho, el izquierdo, acá está nuestro hígado, acá está la cavidad gástrica. Estas costillas que ven acá en horizontal, ¿qué vendría a ser? Las costillas posteriores. No se mira chiquito, ¿no? Se mirará acá grande. Ya está. ¿Qué? No quiere. Acá está el corazoncito, ¿no? Clavícula, tráquea, acá están la columna. Este es el hígado, seno posterior diafragmático derecho, seno posterior diafragmático izquierdo. Cuando veo alteración acá, por ejemplo, sale de derrame.
Es una costilla, ¿no? ¿Qué costillas serán estas? ¿Anteriores o posteriores? Posteriores. Las que vienen así. Anteriores. No. Clavícula. Bien, ¿cómo se mide el campo pulmonar? En cambio, así hacen su memoria fotográfica y nos vamos para acá. Completamente diferente, ¿no? Toda esta parte de acá es el corazoncito y la cantidad de centralización. Rayas blancas. Es porque hay gran cantidad de presiones justamente en la circulación. ¿Qué más? ¿Qué más también como biomarcador? El péptido, la tuberosidad auricular, probablemente. Y obviamente para ver cómo está nuestro corazoncito, cómo está funcionando, le pediremos una ecocardiografía. Sigamos avanzando. Y al final, con esta tomografía, con esta imagen nos vamos a nuestro recreo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que ya les conté también en la anterior clase, ¿no? ¿Cómo compensamos una insuficiencia cardíaca? ¿Cuál es lo normal que tenemos que estar? Calientes y secos. Caliente quiere decir que hay buena presión, buena perfusión. Seco, ¿qué quiere decir? Que no hay una retención hídrica exagerada, estamos bien. Pero acá vienen las descompensaciones. Primero acá, frío y seco. ¿Qué quiere decir frío y seco? Frío, ¿qué quiere decir? Hay hipoperfusión, baja de presión probablemente. Seco, no hay una sobrecarga hídrica. Estamos bien. ¿Qué hago para llevarlo a aquel lado? ¿De frío que yo tengo que volver? Caliente. ¿Cómo lo podemos frío en caliente? Si está con hipoperfusión, baja de presión, le doy algo para elevar la presión. ¿Qué doy para elevar la presión? Aminas. ¿Qué amina conoce? No adrenalina. ¿Se acuerdan de la adrenalina? Le doy una adrenalina, esto lo convierto en caliente y ¿estamos de acuerdo? Fácil. Acá en este punto de acá, caliente y húmedo. Caliente, ¿qué quiere decir? Que hay buena presión, capaz de hipertensión inclusive, no está tranquilo, no hay signos de hipoperfusión, la plata está normal. Pero ¿qué está? Húmedo. ¿Qué es húmedo? Capaz tiene un poquito de edema de pulmón, capaz tiene edemas mineralizados, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hay que secar. ¿Cómo lo seco el paciente? Con diuréticos. ¿Y qué de diuréticos? Furosemida. ¿Qué tengo que vigilar? Muy bien. Ahora, este paciente de acá, ¿cómo está? Si está frío y húmedo, ya se está enfriando, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y acá lo puedo llevar para acá de frente? No. ¿Por qué? Porque si yo quiero llevarlo acá, tendría que secarlo, ¿no? ¿Cómo lo seco? Diurético. Y si doy diurético a un paciente que tenga baja presión, ¿qué va a pasar? ¿Va a quedarse más la presión? ¿Me conviene? No. ¿Qué hay que hacer primero? De acá lo llevo acá. Si estoy frío y húmedo, para que se vuelva frío y caliente, ¿qué le tengo que poner? Una adrenalina o aminas. Una vez que esté acá, caliente y húmedo, ¿qué le pongo ahora sí? Diurético. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tan fácil? Fácil. Muy bien. Entonces, hasta ahí llegamos en la primera parte. ¿Está comprendido en ciencia cardíaca? Fácil, ¿sí? Entonces, ahora sí, vayamos a nuestro receso. 5 minutitos.